Ahora le pregunto a la doctora Hernández. Ella afirma que el esófago de Barrett es consecuencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágica, la cual es muy frecuente. De tal manera que le pregunto a la doctora, ¿qué tan frecuente es la enfermedad por el reflujo gastroesofágico y cuántos de esos pacientes desarrollan esófago de Barrett? Se calcula que la frecuencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico es alrededor del 20% a nivel mundial. En México no tenemos datos tan concisos en relación a esto, sin embargo sabemos que es motivo de consulta frecuente con los médicos de primer contacto, el paciente que acude por la presencia de pirosis y regurgitaciones, como ya se ha definido. En relación a la frecuencia de esófago de Barrett, en población abierta, es decir, aquellos enfermos que no tienen o aquellos pacientes que no tienen manifestaciones, puede oscilar en 1%. Cuando hablamos de pacientes que tienen pirosis y regurgitaciones, es decir, enfermedad por reflujo gastroesofágico, la prevalencia de esófago de Barrett oscila entre el 6 y el 9% y hasta el 12%. En México se han hecho algunos estudios en relación a población con grupos de estudio donde se ha visto que más o menos es similar la frecuencia que se reporta a nivel mundial. Doctor Valdovinos, entonces debo entender que el esófago de Barrett no produce síntomas. Entonces, si no produce síntomas, ¿cuál es la relevancia de la enfermedad? La relevancia de la enfermedad está en función de que un paciente con esófago de Barrett en el transcurso del tiempo puede evolucionar a displasia, que puede ser displasia de bajo grado, algunos pacientes a displasia de bajo grado y un subgrupo muy bajo de pacientes a adenocarcinoma del esófago. Ahí radica la importancia de esta enfermedad. Podemos decir que el esófago de Barrett es considerada una lesión premaligna, pero debemos irnos con mucha certeza en definir a qué nos referimos con premaligno o qué tan grave puede ser esta lesión premaligna. A veces nuestros pacientes suelen asustarse por tener esta definición. ¿Cuál es la frecuencia realmente que un paciente con esófago de Barrett de evolución de displasia a adenocarcinoma? Es alrededor del 0.5 al 1% anual. De ahí estamos hablando que el paciente con Barrett, de 100 pacientes que tienen esófago de Barrett, un paciente puede desarrollar adenocarcinoma. Hay algunos factores de riesgo que pueden estar relacionados a esto: la longitud del esófago de Barrett, la presencia de una hernia hiatal grande y bien el paciente obeso. Es otro factor importante que tiene, y el periodo de evolución de la enfermedad. Entre más tiempo de evolución tenga, pudiera tener mayor el riesgo de desarrollar cáncer. Pero en este momento consideramos que está sobreestimado el riesgo. Menos del 1% de los pacientes con Barrett pueden desarrollar adenocarcinoma. De acuerdo a las cifras que da la doctora Hernández, me da la impresión de que el riesgo no es tan elevado y la frecuencia de enfermedad maligna es una verdadera rareza. Por lo tanto, no es necesario alarmarse tanto, no es necesario una conducta de miedo hacia el paciente. Sin embargo, sí es adecuado vigilarlo. ¿Acaso, doctor Valdovinos, existen normas de vigilancia en esófago de Barrett? En efecto, doctor de la Torre, no se recomienda en la población general escrutinio de esófago de Barrett. Sin embargo, es muy importante identificar a los pacientes que tienen factores de riesgo, es decir, aquellos pacientes del sexo masculino con edad mayor a 40 años, con enfermedad por reflujo gastroesofágico de larga evolución, de raza blanca, con una longitud del esófago de Barrett mayor a 8 centímetros, con presencia de hernia hiatal
entre otros factores de riesgo. Así, diversas asociaciones han demostrado guías de seguimiento mediante las cuales, por ejemplo, las de la Asociación Mexicana de Endoscopía, que son de común acuerdo con las de la Asociación Americana de Endoscopía Gastrointestinal, nos dicen efectivamente que el escrutinio no se debe realizar en pacientes que no tengan los factores de riesgo señalados. Sin embargo, cuando se diagnostica que el paciente tiene esófago de Barrett sin displasia, se debe repetir la endoscopía al año, y si el paciente permanece sin displasia, entonces la panendoscopía se debe realizar de 3 a 5 años. En pacientes que tienen displasia de bajo grado, la panendoscopía se debe repetir al año, y en pacientes que tienen displasia de alto grado, se debe de corroborar el diagnóstico, descartar desde luego la presencia de cáncer y elegir si el paciente es candidato a tratamiento endoscópico o bien a tratamiento quirúrgico. Vuelvo yo a insistir, todo esto, estas circunstancias extremas de las que habla, son realmente raras, pero debemos conocerlas para aplicarlas en nuestros pacientes. Creo que ahora es el momento de preguntarle a la doctora Angélica Hernández que nos diga cuál es el tratamiento del paciente con esófago de Barrett. Y nada más, un esófago de Barrett sencillo, pero también que nos hable de algunas posibilidades del tratamiento de Barrett complicado con displasia, y aún más que nos hable cuando la cirugía tiene un papel dentro de esta enfermedad. Doctora Hernández, tiene usted la palabra. El tratamiento médico en el esófago de Barrett está enfocado principalmente a disminuir los síntomas. El control de los síntomas es el principal objetivo, tanto el tratamiento médico como el quirúrgico. ¿Cuál es el medicamento que utilizamos? Los inhibidores de la bomba de protones. In vitro, es decir, experimental, han demostrado los inhibidores de la bomba de protones en las células de metaplasia que disminuyen el proceso inflamatorio y que por ende podríamos disminuir la presencia de displasia, o ahora el término actual que es neoplasia intraepitelial de bajo o de alto grado, que es lo que nos ocuparía en estos pacientes. Sin embargo, in vivo, ya en el paciente en sí, no se ha demostrado en los reportes a largo plazo que realmente el uso de inhibidores de la bomba de protones eliminen el esófago de Barrett. Como tal, por tal, no es un tratamiento curativo, es un tratamiento para control de síntomas. Sí se ha demostrado en algunos estudios que pueden disminuir la longitud de las lengüetas o del cambio de metaplasia, sin embargo no de eliminarlo. ¿Cuál es el papel de la cirugía antirreflujo en los pacientes con esófago de Barrett y o displasia? Es el mismo principio. El objetivo principal es disminuir los síntomas o el control de síntomas. Tampoco se ha demostrado en la literatura que el paciente con esófago de Barrett deba operarse y de esta manera curarse. Esto es una mentira. No es una indicación clara el que por tener esófago de Barrett tenga que hacerse una cirugía antirreflujo, porque realmente tampoco se ha demostrado que la cirugía antirreflujo cure el esófago de Barrett, simplemente controla síntomas. Y en el caso de que el paciente tenga una displasia de alto grado, que es la indicación única para establecer un tratamiento ya sea quirúrgico o endoscópico, existen dos métodos que han tenido en este momento resultados a largo plazo endoscópicos, y es de los que les voy a hacer mención algunas palabras. Uno es la resección endoscópica de la mucosa o mucosectomía, en la cual tenemos que hacer un pseudocolchón en la parte de la submucosa, como lo ven ustedes en estas imágenes. Inyectamos alguna sustancia, diferentes tipos se han estudiado,
para poder hacer un colchón, y entonces yo corto con un asa de diatermia o con algún cuchillo de corte todo el epitelio de Barrett y hago una erradicación completa del epitelio. Ese es el objetivo. Para estos métodos se requiere que sean endoscopistas experimentados y que se tenga una infraestructura adecuada para poder hacer el método. Los resultados, erradicación al 90%, y esto a largo plazo puede persistir o pueden mantenerse estos resultados sin regresión del esófago de Barrett. Y el segundo tratamiento es la radiofrecuencia, que les hablaré. En México no contamos con ella en este momento. Los resultados a largo plazo, más del 90% de erradicación, y aquí lo que se hace es una quemadura de manera circunferencial de toda la metaplasia esofágica, y de esta manera nos permite que repitelice el esófago con un epitelio ya normal, erradicando el esófago de Barrett y la displasia. En conclusión, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es una enfermedad muy frecuente y hay tratamientos afortunadamente muy eficientes. El esófago de Barrett es una complicación relativamente frecuente de la primera, pero el cáncer es una verdadera rareza, sobre todo en nuestro medio. El mensaje final es explicar que el tamaño del riesgo de cáncer en el esófago de Barrett es tan bajo que no merece miedo, sino solo justifica una vigilancia muy esporádica, inteligente y bien llevada. Muchas gracias por su atención.